En la práctica clínica están quemando hasta por ahí nomás, no, un poquito más, un poquito menos. Para ellos fue como así, Ujú, esto no puede ser. Entonces lo que tú dices es completamente cierto. Tener personas con distintas formaciones ujú. permite ver cosas que uno no ve porque ya está acostumbrado. Eso es biodiseño. Es cómo encontrar una necesidad insatisfecha lo suficientemente valiosa que tú digas, es que yo logro resolverla, esto va a funcionar. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Ahora, Rodrigo, gracias por la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo, por tomarte el tiempo de conversar conmigo y con nosotros hoy día. Quería conversar contigo porque justamente tu formación, tú eres originalmente de Chile, estudiaste medicina, no solamente estudiaste medicina, sino que completaste la especialidad de medicina interna. Es decir, que estudiaste 6 años de medicina más 4 de medicina interna. Y ahora trabajas mucho más en temas de innovación, en temas de informática médica y poco a poco nos contarás cómo llegaste a esos pasos. Pero empezamos por el inicio. ¿Qué te motivó? ¿Cómo fue que decidiste estudiar medicina? Claro, bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, efectivamente, en Chile actualmente la carrera de medicina ha ido cambiando la duración. Algunas universidades ofrecen 6 años de medicina. En mi época eran 7, así que le agregamos un año más a esa larga formación. Pero sí, bueno, yo entré a estudiar medicina con 18 años, a diferencia de otros países en los que también de repente hay que hacer una formación primero universitaria de 4 años antes de estudiar medicina. En Chile se ingresa directamente a la escuela de medicina desde el colegio. Y en realidad ya en ese entonces yo tenía ciertas, digamos, disquisiciones entre si me gustaba más la ingeniería o la parte más científica que la parte médica. Sin embargo, recuerdo que tuve una experiencia bien interesante a fines de la enseñanza media, que es como en el fondo el último año de colegio en Chile, que me hizo pensar que realmente yo disfrutaba mucho más y me sentía mucho más pleno cuando trabajaba con otras personas, que solamente trabajando con números Ujú. o con computadores. Entonces yo diría que eso en realidad jugó un gran rol en finalmente decidirme por ir al área médica y no al área de la ingeniería, que era mi otra alternativa. Yo siempre pensé que iba a terminar siendo ingeniero o algo por el estilo. Ujú. Buenísimo. Entonces, estudiaste 6 años de medicina, bueno, 7 años en tu caso, y entiendo que después trabajaste como médico en una clínica, en una mutual específicamente, y de ahí Bien. poco a poco empezaste a ir al mundo de la informática médica, como data scientist, como jefe de informática médica en la clínica alemana. ¿Cómo fue ese viraje antes de empezar la especialidad? Ya eras médico, trabajabas como médico, pero poco a poco fuiste redescubriendo ese interés por la ingeniería, redescubriendo ese interés por los datos, por la informática. Claro, súper importante ahí. Yo en la clínica alemana hice una rotación bastante breve, pero en ningún caso jefe de informática de la clínica alemana. Ahí de hecho, el jefe de informática clínica en la clínica alemana jugó un gran rol en que yo pudiese tener esa oportunidad. Así que ahí un Ujú, reconocimiento a Alejandro Mauro, que era el jefe junto con otras personas de ese equipo, como Marcelo Lopetegui, por ejemplo, Cristóbal Carvajal, que ujú. estaban en el equipo de informática en salud de la clínica alemana, que me recibieron en esa época. Pero volviendo un poco hacia atrás, yo cuando estaba en la universidad, bueno, yo de niño había visto a mi papá aprender a programar. Él Ujú, trabajaba en la industria farmacéutica, tenía otro tipo de formación y en realidad él vivió de primera mano la revolución tecnológica que fue, digamos, la rápida expansión de la Internet. ujú, Entonces él rápidamente se dio cuenta de lo valioso que iba a ser la Internet y él aprendió de forma autodidacta a programar páginas web. ujú, Estamos hablando de la época en que GeoCities era digamos, donde uno hosteaba sus páginas web ujú. y si yo lo vi a él aprender en esa época HTML puro, o sea, Claro. Ajá. nada de web frameworks, nada de React, de Angular, esas cosas. Y entonces yo de mirarlo, claro, también aprendí un poco. Yo creo que eso, tan chico, me tiene que haber abierto la mente a que uno es posible aprender cosas para las cuales Ujú, uno no estudió formalmente. ujú. Y que de que es posible hacer autodidacta en el fondo. Y entonces eso siempre estuvo como en la parte de atrás de mi cabeza. Y cuando ya estaba en la carrera, fue una cosa muy circunstancial. Ujú, Estábamos terminando la rotación de medicina interna en el ujú, séptimo año.
No sé, 2 o 3 días antes del examen de medicina interna, mi computador con todos los apuntes, todos los resúmenes, se echó a perder. Ok. Y yo así me quería morir. Entonces mi mamá me regaló un computador nuevo y era un MacBook que era bastante como, digamos, potente. Y yo recuerdo haber pensado, bueno, este computador probablemente es muy potente como para estar ocupándolo solamente para ver Netflix o para buscar en internet. ¿Qué más puedo hacer con este computador? Y esto fue el año 2015-2016, el Ujú, 2016. Entonces coincidió justo con el boom de lo que en esa época era, bueno, el deep learning más ujú, tradicional asociado a procesamiento de imágenes ujú, y esa como ola de inteligencia artificial que hubo a mediados de los 2010. Entonces me motivé y dije, bueno, voy a aprender a programar en Python, porque Python ujú. era un lenguaje que se ocupaba, todavía se ocupa muchísimo para tareas de machine learning. Sí, claro. Y bueno, ahí empecé. Esa fue mi primera aproximación a la programación. Ujú, Y digamos como más ya para mí, ujú, no tanto lo que había visto de niño. Y cuando ya había empezado a programar, me pasó que estaba en un turno de urgencia y como interno todavía ni siquiera había egresado a la carrera. Y me tocó ver cómo al cambio de turno, el turno que estaba ingresando al hospital, ujú, vio y estaban de alguna manera como retando o estaban llamándole la atención al turno que iba saliendo de la urgencia, porque había un paciente que había estado en la urgencia todo el día digamos, nadie había hecho mucho por ese paciente. No, no, y lo que el médico que estaba llegando estaba reclamando es que en la pantalla de la ficha clínica electrónica se podía ver cómo el paciente había empezado a tener fiebre, la frecuencia cardíaca había empezado a aumentar y la presión arterial estaba disminuyendo, que eran claros signos de que el paciente estaba séptico, inclusive podría estar cursando con un shock séptico. Y a mí me sorprendió mucho el darme cuenta en ese momento que el sistema de información tenía todos los datos para ver, por último, tirar una alerta de que, oye, este paciente hay que hacer algo con él, es importante que lo vayan a revisar, estaba todo ahí, claro. y nada. Entonces, esa combinación de esas dos cosas, ya empezar a entender algo de programación y empezar a encontrar problemas Ujú. que no estaban resueltos en la vida diaria, fueron como fuertes motivaciones para querer empezar a profundizar más en la intersección de la informática con la Ujú. medicina. Y hasta antes de esa experiencia, primero con tu computador y después en esta anécdota en la emergencia, y durante tus años de medicina, ¿cómo imaginabas que iba a ser tu trabajo posterior al egresar? ¿Pensaste que ibas a hacer la especialidad, a ver pacientes, ¿no? Y la progresión natural de las cosas? ¿O quizás desde ese momento ya pensabas que quizás en algún momento me voy por otro camino"? Claro, bueno, en retrospectiva todo hace sentido cuando uno trata de ver los puntos Ujú, mirando hacia atrás, pero yo recuerdo algunas conversaciones con mi hermana, por ejemplo, con mi cuñado, cuando yo estaba en tercer o cuarto año de medicina, yo me imaginaba que iba a ser cirujano, por ujú, ejemplo, inicialmente. ujú, Después, cuando ya pasé por el área de la medicina interna, siempre me gustó mucho que la medicina interna en particular es muy estructurada. ujú, ¿Para qué hablar, por ejemplo, de subespecialidades como la infectología? Me encantaba la infectología durante la beca de especialidad de medicina interna, porque es muy estructurada, ujú, que al final se parece mucho a la informática en el sentido de que tenemos enfermedades que pueden ser causadas por ciertas bacterias o ciertos virus. ujú, ujú. Cada bacteria tiene su patrón de sensibilidad y cada antibiótico entonces tiene como cierto manual. Todo, todo encaja como que en ciertas cajitas, ciertas clasificaciones. Exactamente, lo mismo con la medicina interna en general. Los Ujú, síndromes tienen síntomas y signos, factores de riesgo, cómo se manifiestan, que hay que buscar el examen todas esas cosas del razonamiento clínico son muy estructuradas, ujú, puede hacerlo si uno quiere, claro. se prestaba muy bien para el tipo de mentalidad que yo tenía. Pero claro, yo cuando empecé a pasar por medicina interna me empecé a dar cuenta que yo admiraba mucho a los clínicos que tenían esa capacidad de ingresar a una pieza de un Ujú, paciente en que no se sabía mucho qué es lo que estaba pasando y tú veías no sé, un médico con más experiencia ingresar, mirar al paciente, mirar a la familia, hacer un par de preguntas y después empezar cada vez más a hacer preguntas más específicas, ujú, salir de la pieza y decir, bueno, hay que pedir esto, 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 hagamos estas dos cosas. Llegaba a los exámenes y generalmente los exámenes corroboraban la sospecha. ujú, Y entonces, para mí eso fue muy impresionante de ver. Y entonces sí, siempre me gustó la medicina interna cuando ya la entendí mejor, un poco más maduro también. ujú, Pero al egresar de la carrera, como ocurrió esto que te contaba de la programación y ujú, esta inquietud de cómo se podían intersectar la informática con la medicina, ujú, em,
y empecé a invertir más tiempo en profundizar más en informática, en entender más las herramientas. Entonces hice un diplomado en línea sobre inteligencia artificial clásica, como lo Ujú, que viene antes del machine learning, cosas como, digamos, lógica, cosas como satisfacción de constricciones, cosas que son un poco más, como más tradicionales, ok, y luego machine learning más tradicional, y después una segunda parte del mismo que era sobre deep learning. Y entonces ahí, en paralelo, yo estaba trabajando en una minera. Esa es la mutualidad que tú ujú, viste probablemente en LinkedIn, que es una... Yo trabajé en una minera en el norte de Chile, en un sistema de turno. ok, Yo me iba 7 días a la minera, estaba 7 días arriba, y luego tenía 7 días libres. Entonces, ujú. tenía esa como dualidad. Y eso te permitía, digamos, esos 7 días libres te permitía un poco enfocarte en estudiar y avanzar y mejorar tus habilidades programando y chequeando todo lo de inteligencia artificial. Totalmente. Y Ujú, también fue un gran desafío para un médico joven, un recién egresado, ujú. porque cuando tú estás esos 7 días allá, eres el médico que está en la faena. En el fondo, Y el motivo por el cual tienen esa distribución de 7x7 es porque ujú, la faena minera está, en este caso específico, a 2 horas de Antofagasta. ujú, Entonces, por la cantidad de trabajadores que tienen digamos, en la minera misma, se requiere por ley contar con un médico, dos paramédicos. ujú. Tú estás ahí y Sí, tienes que resolver cosas de salud ocupacional, cosas prácticamente todo, claro. medicina común, como Ujú, me duele la espalda, tengo un resfrío, lo que sea, pero cuando hay accidentes, que no espera que nunca ocurran, pero cuando hay accidentes también tienes que saber, digamos, manejar eso, estabilizar al paciente y derivarlo si corresponde. ujú, Entonces yo encontré que eso también tenía un componente de aprender, bueno, me imagino que tú habrás pasado por cosas similares, y otras de las personas que también has entrevistado, que no todos, cierto, se fueron por caminos no tradicionales inmediatamente, claro. entonces... Ujú, Cuando recién egresa como médico tiene que también en algún momento tirarse a la piscina y, y resolver pacientes y no siempre vas a tener a alguien a quien preguntarle y ahí llega el momento en que uno tiene que empezar a aplicar lo que estudió. ujú, Para mí fue una muy buena oportunidad esa, estuve casi 8 meses en ese trabajo, ujú, donde aprendí mucho, también tuve flexibilidad para poder estudiar lo que te comentaba, pero también aprendí a ejercer mi juicio clínico de forma más independiente. ujú. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y como dices, también te da la habilidad de tomar decisiones propias, ¿no? Ya no tienes a alguien supervisando, ya no tienes a alguien que te está verificando, corroborando cuál fue tu diagnóstico, cuál fue tu procedimiento, cuál fue tu tratamiento, sino es también tomar responsabilidad por las decisiones que uno toma en base a lo que uno ha aprendido, ¿no? Entonces también te va dando esas habilidades. Estabas estudiando este diplomado en Machine Learning con todos los que nos has contado, trabajando paralelamente en la minera y luego un par de años después decides hacer la especialidad de medicina interna. ¿Cómo fue ese proceso? Porque digamos, si ya tenías un poco el interés en Data Science, Machine Learning, estabas estudiando, habías hecho la rotación que nos contaste, quizás alguien pensaría, bueno, más que nada se va a ir en esa dirección. Regresaste a la medicina pura y dura, como medicina interna, la especialidad base de todo. ¿Y cómo fue esa decisión? ¿Qué te motivó para Sí, llevar otra vez a medicina? sí, totalmente. Bueno, la verdad es que mi camino siempre fue un poco, obviamente, en esa época, el Ujú, 2016, digamos, 2017, no había tanta publicidad o no era tan fácil enterarse de que estas disciplinas existían, que eran ujú, disciplinas que tenían nombre y apellido y ujú, que tenían un libro que se podía estudiar. Entonces, por ser muy concreto, a mí me tomó un tiempo descubrir que existía la disciplina de informática en salud propiamente tal. ujú, Sí, yo te cuento, yo hice un diplomado de inteligencia artificial pura. O ujú, sea, no había ningún ejercicio de medicina. Yo había aprendido a programar en que el libro de programación que tomé y el curso que tomé eran de cosas generales. Entonces los ejemplos eran una red social, un ujú, sistema de gestión del aprendizaje. En ujú, el curso de Machine Learning, claro, pasaron álgebra lineal, la regla de la cadena, un montón de backpropagate, cosas que son propias de más del área ingenieril, ujú, no tan aplicados, ¿cierto? Y en algún momento yo encontré primero la disciplina de informática en salud. ujú, Ahí me contacté tanto con las personas que en Chile hacían informática en salud, que eran más conocidos, y ahí es donde entra el equipo de la clínica alemana, ujú, así como también en Estados Unidos. Yo vi que en Estados Unidos me sorprendió mucho, porque claro, la clínica alemana fue bien pionera en esto. Todas estas personas que te mencioné y muchas otras, ujú, se formaron muchos de ellos fuera del país.
Algunos de ellos se formaron en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que tiene una residencia informática en salud bien reconocida, y hay ya Muy varios años, conocido. me Ujú, imagino que ya más de 2 décadas está haciendo eso. Y algunos otros se formaron en Estados Unidos. em, entonces, mi experiencia fue descubrir que existía la disciplina de ujú, informática en salud, que fue un momento bien importante porque en el fondo me generó una expectativa de que sí existían personas que combinaban las dos áreas, porque durante un periodo significativo, varios meses, ujú, nadie entendía lo que yo estaba tratando de hacer. Digamos, mis compañeros o mis mentores del área clínica, claro que querían apoyarme como persona, ujú, ¿cierto? Em, pero no tenían el contexto de que la intersección siquiera existía. ujú, Y bueno, conversando con la gente de la clínica alemana y particularmente cuando viajé a Estados Unidos a entrevistarme con estos profesores, ujú, recuerdo que ese fue un viaje bien importante en mi formación personal, ujú, porque finalmente dije, bueno, voy a ir nomás. Entonces, como había trabajado un tiempo, había ahorrado algo de dinero, pude viajar bueno, fui a Nueva York, Boston y San Francisco ujú, en el mismo viaje, y ahí conocí. Ahí fue la primera vez que tuve como un verdadero así, una verdadera motivación fuerte, porque a cada hospital que fui había un departamento de informática biomédica, ok, ujú, con nombre y apellido, así en el ajá, piso 7 está el departamento de informática biomédica, tú entras y está el director de informática biomédica, hay gente trabajando ahí, que es un poco lo que la alemana ya tenía en ese tiempo, y, y en esas conversaciones tuve la suerte que alguien mencionó el programa en el que estoy, que hice el año pasado y donde estoy trabajando ahora actualmente. ujú, Y entonces yo vi eso, y ahí por primera vez apareció la noción de que en realidad quizás lo que a mí realmente me interesaba, la informática en salud me apasiona mucho, lo encuentro genial, es un outlet creativo muy importante, pero que quizás lo que realmente yo estaba tratando de hacer era resolver problemas. ujú, Y que la claro, informática era una manera de resolver problemas. Pero hablemos de eso más adelante. ujú, Volviendo a la línea esa, claro, yo después de ir a Estados Unidos volví, entre medio había pensado en postular a la beca de medicina interna, había hecho postulado a la beca, pero retiré mi participación de la beca de medicina interna en esa oportunidad, y me fui a trabajar a la clínica alemana haciendo una rotación ujú, de informática en salud con ellos, y estuve con ellos también cerca de un año. En ese año pude experimentar de primera mano lo que era hacer informática en salud. La ujú, alemana siempre ha sido súper, digamos, como innovadora en ese sentido, con analítica de datos clínicos, ciencia de datos ujú, clínicos, generando reportes, generando, bueno, un montón de cosas. La clínica alemana además tiene como la gran ventaja que ellos han desarrollado su propio software de ficha clínica electrónica, ok, entonces tienen mayor flexibilidad. ujú, Pero eventualmente lo que me empezó a pesar es que sentía que con la formación de médico general no tenía la profundidad de campo suficiente como para realmente entender estos problemas que estaba tratando de resolver. Y por otro lado, yo veía que la gran mayoría de mis pares en general no habían encontrado en la informática en salud una manera de salir de la medicina clínica, ujú, que no era mi caso en particular. Yo no estaba buscando la informática en salud o la como un innovación escape. en salud como un escape de algo Ujú, que no me gustase hacer, sino que en mi caso en particular, yo genuinamente me encanta ver pacientes, me ujú, encanta la medicina clínica, pero sentía que podía tener un impacto mayor a través del desarrollo de tecnología. ujú, Entonces, eventualmente dije, yo quiero volver a terminar mi formación de médico clínico. Jugó un gran rol una mentora muy importante en mi vida que me ayudó a entender que también habían ciertas, digamos, ventanas de oportunidad en la vida. O sea, hay cosas que uno puede hacer siempre y hay cosas ujú, que uno puede hacer ahora y que después probablemente va a ser mucho más difícil de claro, hacer. Y en ese sentido, em, pese a que en esa época existía toda esta como, digamos, ola de hype o de FOMO respecto a la inteligencia artificial, estoy hablando ujú, de 2018 ya, ujú, donde ya se empezaron a publicar artículos que mostraban que el deep learning iba a reemplazar a los radiólogos, iba a reemplazar a los dermatólogos, había como una sensación de ahora o ajá, nunca. ujú, Pese a eso, yo tomé la decisión de decir, bueno, voy a ir a hacer mi especialidad con la ventaja de que para ese entonces yo ya tenía harta experiencia en desarrollo de software y ujú, particularmente en ciencia de datos, ujú, lo que me permitió durante la especialidad hacer varios proyectos
en paralelo dentro de la especialidad que fueron bastante valiosos para el hospital en el que estaba y para la especialidad misma. Ujú, ujú. Creo que en esa historia que nos has contado hay dos cosas que resonaron mucho y creo que son muy importantes. La primera es contactar, ¿no? Cuando comentabas cuando empezaste a contactar a los médicos de la clínica alemana, imagino que no los conocías mucho o no los conocías, simplemente fue un contacto en frío, como se dice, quizás un correo electrónico en esa época o un correo físico en esa época, presentarte, buscarlos. Y creo que es importante hacer ese mensaje, ¿no? De que sobre todo en el mundo actual, con redes sociales, puedes contactar a alguien a través de LinkedIn o cualquier otro medio y de esa manera buscar aprender, entablar una relación, buscar una rotación o lo que sea. Y a veces también puede ser por miedo o por vergüenza que dejamos de pasar esas oportunidades que al final es un correo o es un mensaje y lo peor que puede pasar es que no te respondan. Y Totalmente, perdiste 5 minutos, 3 minutos escribiéndolo. Y ahora ni efectivamente. siquiera eso. ChatGPT o cualquiera de estos lo puede escribir por ti. Entonces hay que aprovechar esas oportunidades cuando uno ve o conoce a alguien que genuinamente crees que te puede aportar valor. Y lo otro que comentabas, eso, la ventana de oportunidad, ¿no? En ese momento era la ventana de oportunidad quizás de hacer la especialidad y tratar de enfocarse y buscar esas ventanas de oportunidad en el estado, en el momento de vida y en las circunstancias de cada uno, ¿no? Y de saber cuáles son esas ventanas, si se van a abrir más adelante o no, y tomarlas, ¿no? Y nos comentabas que ya tenías bastante experiencia programando, bastante experiencia en ciencia de datos que te sirvió para hacer algunos proyectos a la par de la especialidad en medicina interna. Ahí creo que también fue cuando empezaste una primera compañía de medicina práctica, que era educación para médicos. Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia y cómo fue, cómo tuviste la capacidad de llevar por un lado tu formación, tu entrenamiento de medicina interna, que imagino era demandante, y al mismo tiempo pues tomarte un tiempo para programar, para desarrollar ese proyecto a la par. Antes de ir para allá, solo Ujú, quería, digamos, como redoblar tu mensaje. Yo creo que el atreverse a contactar a personas que uno no conoce, pero que uno piensa que pueden ser valiosas para la carrera de uno o que pueden ujú, darle un consejo es fundamental. ujú, Y bueno, a mí me sorprendió mucho cuando contacté a las personas de Estados Unidos particularmente. En Chile, claro, efectivamente sí, particularmente yo tuve la suerte de que, bueno, mi hermana es médico también ujú, y un compañero de generación de ella se había dedicado también a la informática en salud. Entonces, ese creo que fue el primer contacto que ella me dijo, oye, habló con él, le dijo, oye, recibe a mi hermano, conversa con él. Y ahí viene otro tip o otra sugerencia ujú, que es que cuando uno conversa con alguien que está en el área o en algún lugar relacionado a lo que uno quiere saber más, ujú, siempre puede pedirle a esa persona, si es que esa persona termina no pudiendo resolverte o ayudarte, que al menos esa persona te ponga en contacto con otra persona. ujú, Entonces, alguien más que nos puede ayudar. Y claro, entonces ahí Jaime Los Hoyos, que era el compañero de mi hermana, que fue muy, muy amable conmigo también, se reunió, me orientó bastante en esa época. Según recuerdo, él también me puso en contacto con algunas de las personas de la clínica alemana y en el fondo ahí eso te demuestra, en el fondo, lo que tú estás tratando de decir. Pero en Estados Unidos me sorprendió muchísimo lo abiertos que fueron las personas a ujú, recibir. O sea, en el fondo era un correo muy corto de tipo, hola, bueno, yo soy médico de Chile, estoy muy interesado en esta área que me ha costado un poco encontrar mentores o personas que me puedan orientar. Veo que usted es, me acuerdo, el primer médico con el que me junté en Nueva York, que era médico nefrólogo y especialista en informática en salud y que lideraba el centro de informática en salud. Me encantaría poder invitarle a un café de 20 minutos para saber un poco más de su trayectoria y cómo podría orientar a un médico joven en esto. Y me respondió en menos de una hora. A los 40 ujú, minutos tenía el mensaje de vuelta. Claro, Ignacio, tal y tal día, tal hora. Y me acuerdo, no voy a creer. Así que sí, yo les diría, pierdan el miedo a hacer eso. Y ahora, volviendo específicamente a lo que dices tú, bueno, hay mucho, para aquellos que se quieren meter en el mundo del emprendimiento y la innovación, hay mucho como consejo en línea, dando vuelta, ujú, particularmente de las grandes incubadoras, o sea, Y Combinator tiene mucho publicado, Paul Graham tiene mucho publicado, y en esa época no sabía, no había leído esas cosas todavía, pero, por ejemplo, medicina práctica, literalmente era lo que yo necesitaba. ujú, Yo necesitaba una manera que
Cuando yo volví a hacer la especialidad ya habían pasado 2 años de que yo había salido de la universidad. Ujú, Entonces ya había trabajado en la minera, que era principalmente medicina ambulatoria, y luego había estado un año entre que buscando qué iba a hacer con la informática y ujú, trabajando como informático clínico o haciendo al menos esta rotación de informática clínica en la alemana. Entonces ya había ciertas cosas que de medicina hospitalaria que no me acordaba. ujú. Entonces, como becado primer año, me pasaba muchas veces que me encontraba con una situación clínica en que yo decía, yo sé esto, está en Claro. mi cuaderno, están Ujú, mis apuntes que están en mi casa, están en ujú, esta parte de mi apunte. Y lo necesitaba ahora aquí. Entonces, bueno, hay gente que tiene su apunte en el celular, hay gente que tiene su apunte en Google Drive y empecé a decir, bueno, ¿qué pasaría? Lo que me di cuenta es que había, en todos los pisos del hospital había computadores con internet. Y dije, ¿no sería genial si pudiera tener mis apuntes disponibles en cada computador en el que estoy? Porque el celular se me puede quedar sin batería y tampoco es tan bueno estar sacando el celular todo el rato, el tema de que se contamina y todo. Entonces dije, bueno, voy a armar una página en la que voy a empezar a poner mis apuntes en esta página ujú. y así cada vez que yo lo necesite van a estar ahí. Claro, solo necesitas internet y la computadora. Exactamente. Y Ujú, eso ya está en todas partes del hospital. ujú, Y lo que empezó a pasar es que, bueno, rápidamente como residente empieza a ver que los internos ujú. de repente también se les olvidan cosas y Ajá. necesitan ayuda. Entonces tampoco yo empecé a decirles como, oye, mira, está esta página, que son mis apuntes en verdad, pero si te sirve, Ujú, revísalo. ujú, Y entonces con el tiempo, cada vez que yo pasaba por una rotación, hacía un buen resumen, que esa otra experiencia que uno tiene harto cuando estudia, como va pasando por una cosa de rotaciones en medicina, ujú. que es que durante el mes que tú estás en la rotación, cerca del fin del mes, eres experto en ese tema. Sí. Pero después Ujú, pasan 6 meses y ya se te olvidó el 80% del detalle. Te ujú. acuerdas de las cosas importantes, pero el detalle fino que tú dominabas perfectamente, está esa sensación interna como de yo sabía cómo hacer esto, pero ya se me olvidó. Ujú, Entonces empecé a tratar de cada vez que llegaba a ese punto de la especialidad, tratar de pasar todo eso a un documento y ese ujú, documento dejarlo en el fondo disponible para el yo del futuro, poder volver a esa forma de pensar, que son muchas cosas que no están en los libros. ujú. Cómo se hacen las preguntas, cuál es el orden de la evaluación. Entonces, y lo que pasó ahí fue que llegó la pandemia. Ya. Y 2020 entonces. cuando llegó la pandemia, Ujú, efectivamente, el 2020, yo estaba pasando, había pasado segundo año de la especialidad, la página ya estaba andando, ya tenía algunos contenidos. ujú. Y ahí muchos internos no podían ir al hospital. Claro. Entonces fue una buena oportunidad en que dijimos, bueno, ¿qué tal si les hacemos hacer resúmenes de los temas que tienen que estudiar Ah, de otra forma? ujú, Y todos los docentes del internado nos distribuimos para hacer casos clínicos de esos temas. ujú, Entonces, lo que terminó pasando fue que cada grupo de alumnos, de 3 4 alumnos, hizo un resumen que fue validado por un docente y se generaron preguntas para evaluar el tema en el fondo y todo eso se fue cargando en la página. Entonces ujú, al final de ese proceso, la página ya tenía como ciento y tantos temas de revisión y un montón de preguntas y fue un recurso bien útil para mucha gente hasta que yo dejé de mantenerla a principios del 2023, fines del 2022, ya dejé de mantenerla, ya había salido la especialidad y me venía a Estados Unidos a hacer lo que estoy haciendo ahora. Pero curiosamente la semana pasada me escribió una persona que dijo, oye, porque la página parece que se cayó, ujú. hoy la estoy ocupando de repente, la puedes volver a levantar, así que tengo que este fin de semana sentarme a checar nuevamente. No, pero me quedo también con lo que dices que lo que buscabas al principio era resolver un problema que tú tenías, que era que te estabas olvidando de algunos detalles y no tenías tus apuntes a la mano. Entonces, eso es también una estrategia para empezar una idea, un emprendimiento, un negocio, es resolver un dolor, un problema que uno tiene y que después también ve, porque conversa con colegas o conversa con su entorno que otros tienen, o que mejor aún, uno lo desarrolla y alguien más lo utiliza. Entonces, validas que esa idea no es solamente algo que tú necesitabas, sino que otras personas están encontrando valor en eso y bueno, también el aprovechar la oportunidad, ¿no? O sea, bueno, COVID trajo muchas cosas malas, la pandemia, pero dentro de eso pudiste aprovechar que los estudiantes, los internos hagan sus resúmenes y eso se validó. En fin, pudiste agrupar información de mucha calidad, ¿no? Y que ha venido siendo utilizado, si eso lo empezaste en el 2020, bueno, ya más o menos 4 años, ¿no? Y aún cuando ya no la mantengas, si alguien te ha pedido que la vuelvas a levantar, es porque hay alguien que la está utilizando inclusive hoy, 4 o 5 años después. Sí, la verdad me encontré bien, bien en harta risa, fue como...
Mira qué interesante. No, totalmente. Y creo que ese es un súper buen punto para aquellos que estén empezando, particularmente los que quieren aprender a programar o aprender a Ujú, hacer cosas, que siempre está el riesgo de caer en el infierno de los tutoriales, como dicen. ujú, ujú, Ahora voy a hacer este tutorial que me va a explicar cómo hacer una aplicación de un calendario o un clon de Twitter o un clon de alguna aplicación. ujú, Es mucho mejor, cuando ya se tienen las habilidades básicas, hacer un proyecto que te interese a ti. ujú, Y cuando te encuentras con algún problema que no sepas cómo resolver, ahí aprendes ujú, cómo resolver el problema. Más que tratar de decir, voy a tratar de aprender a cómo resolver todo. Por ujú, ejemplo, cuando partió la página, nosotros, o sea, teníamos 5 temas, entonces no había necesidad para un menú. ok, ujú, Pero eventualmente, cuando ya empecé a tener muchos temas, empecé a dar cuenta que necesitaba poder organizarlos por categoría y subcategoría. Entonces ahí descubrí el concepto de lo que era un mega menú. ujú, Menú que tiene drop down y en el drop down hay categorías y en cada categoría si tú pones el mouse se abre un hover hacia el lado con todos los ujú, temas. ujú, Tú puedes de forma bastante eficiente con el espacio tener, no sé, 150 temas indexados fácilmente encontrables. ujú, Y ya, yo no sabía lo que era un mega menú ni cómo organizar un mega menú hasta que tuve la necesidad de hacerlo. ujú, Creo que eso te permite iterar más rápido que decir que un poco la aproximación natural del médico, que es como voy a saber todo sobre todo antes de ir a ver a un paciente. En realidad, ujú. la saber tecnologías quizás no es tan necesario. Claro, vas aprendiendo sobre la marcha, vas aprendiendo conforme vas encontrando nuevos retos. No tienes que saber todos los aspectos de programación o de tales o cuales modelos de machine learning o lo que sea, sino vas aprendiéndolo conforme vas necesitando. Uy, esto no resuelve bien, buscas otra opción, buscas quizás alguna lectura rápida y vas probando, iterando sobre la marcha, cosas que en muchos casos en el campo clínico uno no puede hacer, no puedes probar muchas cosas. Uno, porque ya están muchas cosas escritas y dos, porque hay otras implicancias. Y en el contexto que estabas formándote, que estabas haciendo la especialidad de medicina interna, ¿tuviste alguna experiencia de tú tenías el interés por programar, estabas haciendo tu página web, etcétera? ¿Alguna experiencia en el sentido de quizás alguien que no entendía mucho ese interés, esa pasión, alguien quizás críticas, ya sea de tus padres o de mentores o de superiores, que podrían decir que estás haciendo, programando, que estás haciendo, diseñando otras cosas que no son 100% clínicas o médicas? Sí, o sea, mira, varias ideas ahí. Lo Ujú, primero es que creo que para mí fue súper importante haber entendido lo que estaba haciendo. O sea, yo ujú, estaba haciendo especialidad de medicina interna. Y eso siempre fue primero. ujú, En el sentido de que para mí el foco, que creo que hoy día cada vez es más difícil mantener el foco, porque hay tantas cosas que están pasando ujú, alrededor y tanta ujú, distracción, pero yo entendía que estaba haciendo mi especialidad primero. ujú, Entonces, nunca, todo lo que yo hice de programación, ciencia de datos, lo hice, digamos, como en las noches después de haber estudiado, si es que me quedaba tiempo. ujú. Digamos que nunca he sido muy saludable con mis hábitos de Ujú, sueño. Entonces, siempre el sueño fue sacrificado en favor de tener más tiempo para hacer otras cosas, pero una vez que ya hubiese preparado a mis pacientes para el día siguiente, una vez que, en el fondo, eso siempre fue como una constante. Recuerdo, sí, bueno, algunos compañeros que al principio me decían, pero que en el fondo, que, ¿con qué tiempo hacía eso? Más ujú, que por qué lo hacía, yo creo que hoy en día hay una relación un poco más saludable entre la medicina y los hobbies de las personas o los intereses alternativos de las personas. ujú, Quizás hace algunos años atrás, un par de décadas atrás, se entendía la medicina como la única actividad que la persona podía desarrollar y que todo el tiempo despierto que la persona tenía era para o estar ejerciéndola o estudiándola. ujú, Hoy día es cada vez más, hay una relación un poco más saludable, de que somos personas que tenemos otros intereses también, más allá de nuestro ujú, trabajo. Entonces yo creo que en ese sentido nunca recibí muchas críticas. Mis padres siempre me han apoyado en todo. O sea, yo creo que ujú, eso ha sido un tremendo regalo en mi vida, el sentir siempre un apoyo incondicional de mi familia. ujú, Y lo interesante es que, bueno, yo sí debo decir que claramente, por ejemplo, algunos no sé, pues, los superiores o los jefes, sí hubiesen quizás dicho en algún momento como, oye, ya, pero por qué tanto el tema de la informática? ujú, Pero creo que la pandemia fue un momento bastante pivotal en el que pude demostrar el valor de saber de medicina en profundo y saber de informática en profundo. ujú, Porque cuando llegó la pandemia,
Chile tuvo una ventana de oportunidad en que nosotros pudimos observar lo que ocurrió en otras partes del mundo antes de que nos llegara el golpe de la pandemia. Ujú, Entonces ya sabíamos, porque habíamos visto en Italia, en España, en Estados Unidos, en Nueva York, lo difícil que había sido para los servicios de salud y los hospitales en particular, la avalancha de pacientes que se venía. ujú, Entonces estaban estas ideas del dilema de la última cama, decíamos ser capaces de poder gestionar las camas y los ventiladores mecánicos. Y ahí yo estaba rotando por neurología. Estaba en mi última semana de neurología en otro hospital. ujú, Mi especialidad se hacía centralmente en el Hospital Militar de Santiago y uno tenía rotaciones como auxiliares y que iba a otros hospitales. ujú, Si estaba en otro hospital y me llega un mensaje diciendo que el Hospital Militar se quería preparar para la pandemia y que necesitábamos pensar muy bien cómo íbamos a hacer la gestión de los datos del hospital, ujú, particularmente en relación a las camas y a la disponibilidad de ventiladores, y que se me había autorizado para yo poder, digamos, tener 2 semanas en las que no fuese las rotaciones de la especialidad, pero que sí pudiese estar diseñando y trabajando con el equipo de la dirección del hospital para poder planificar ujú. cómo íbamos a gestionar la información durante ese periodo. Y yo estaba así, estaba en plena rotación, estaba pasando visita y me llega Ujú, ese mensaje y fue como, oh, interesante. Y claro, me llega de una de mis mentores digamos, una de las directoras de la especialidad. Entonces fue como bien, fue un bonito momento. Y entonces en esas 2 semanas de trabajo súper intenso hice lo que después aprendí más formalmente cuando vine a hacer el Fellow de Innovación, que fue en el fondo un levantamiento del proceso. Se fui a entender cómo era todo el proceso, desde que llegaba el paciente de admisión, pasaba a la urgencia, se le asignaba cama, llegaba a la cama, que son cosas que uno había visto tangencialmente cuando va a dar al paciente la urgencia o le hace uno el ingreso, pero no es tan consciente del proceso administrativo asociado. Y luego me reuní con cada una de las partes involucradas, que sería como el mapeo de stakeholders, entendiendo cuáles eran los puntos de información más ujú, importantes para ellos poder tomar las decisiones que iban a querer. Y finalmente con la dirección del hospital y la dirección de informática y la dirección de infecciones intrahospitalarias y las direcciones de unidades de paciente crítico, para entender cómo ellos o qué información ellos iban a necesitar para poder tomar las decisiones que iban a tener que tomar, que ya sabíamos cuáles eran en base a lo que habíamos visto fuera. ujú, Entonces, con toda esa información puesta en la juguera, salió la noción de que verdaderamente para poder resolver esos problemas se necesitaban 4 o 5 datos específicos por paciente, que eran la fecha de inicio de síntomas, que eran el resultado de la PCR del COVID, que eran en qué cama estaban hospitalizados, si tenían o no tenían comorbilidades, que era un compuesto de si eran diabéticos, hipertensos, ¿cierto? La edad. ujú. Último, si estaban o no estaban conectados a ventilación mecánica. Ok. Y de esas 5 variables nos dimos cuenta que habían dos que no estaban en la ficha clínica. Entonces agregamos un campo de fecha de inicio de síntomas, Ujú, agregamos un campo de sí o no conectado a ventilación mecánica de la fecha, y con eso diseñamos un sistema que exportaba, que sacaba un reporte a cierta cantidad de horas de la ficha electrónica y alimentaba un dashboard que también programé en un par de días usando una librería open source de Python que es súper buena para hacer visualizaciones. ujú, Y con eso la dirección médica se podía juntar todos los días en la mañana y tenía su reporte actualizado con todos los pisos del hospital, cuántos pacientes habían en cada piso, cuántas camas libres quedaban, quiénes estaban en COVID, quiénes no, quiénes eran alto riesgo y más importante, de los altos riesgos, quiénes estaban cerca del día 5 o 6 o 7, que era cuando se deterioraban, por un lado, y por el otro lado, cuántas camas habían en la UCI, cuántas camas disponibles quedaban con ventilación y por lo tanto una recomendación de si había que expandir el piso COVID un piso más, que implicaba traer más personal, y en el punto de vista de la UCI, de si había que pensar en reclutar más ventiladores, que finalmente nosotros nos expandimos a la UTI, nos expandimos a pabellón, pero afortunadamente no tuvimos el dilema de la última cama en el hospital, ujú, pudimos ponernos a eso. Así que ujú, y eso, tú te puedes imaginar que cuando ocurrió eso, después no hubieron más cuestionamientos respecto a como a la duplicidad ujú. de habilidades en el fondo, de entender bien, de ser la bisagra en el fondo, ser la Ajá, bisagra entre el mundo informático duro y ser la bisagra entre el mundo médico, porque muchas veces cuando esos dos mundos tratan de comunicarse sin un intermediario, hay un problema. no logran Ujú. comunicarse. No, de acuerdo. O sea, al final, esas habilidades tuyas que habías desarrollado salvaron el día. Y, y me gusta tu analogía de la bisagra. Yo normalmente uso la analogía de traductor.
porque como dices, cada uno de esos dos mundos habla distintos idiomas, por más que sea español, por más que sea inglés, cada uno habla distintos idiomas, tiene distintas jergas, distintas prioridades, distintas maneras de operar. Y a veces, bueno, tu analogía de la bisagra, a veces yo uso la analogía del traductor, en donde vas traduciendo lo que uno quiere decir para que el otro mundo entienda lo que tiene que hacer. Y me parece también muy interesante que la reacción, como de manera de prepararse del hospital, fue valorando el dato, valorando la información que tienen y cómo esa le iban a poder utilizar para tomar decisiones, entendiendo lo que le faltaba, cuáles eran los datos que faltaban y cómo eso recolectarlos iba a mejorar la toma de decisiones, ¿no? Aún hoy creo que quizás en algunas partes, quizás principalmente en Latinoamérica, no se suele valorar la información que tienen y las clínicas o los hospitales por definición tienen gran cantidad de información y a veces no se utiliza o a veces no se valora y no se trata de mejorar. ¿Qué más necesitan? ¿Cuáles son esos cinco datos? Al final puedes pensar que cinco datos no son más que cinco columnas en un Excel, minimizándolo a su mínima expresión, pero el valor que uno puede extraer de eso es, como la historia que nos contaste, es infinitamente grande, ¿no? Que puede salvar vidas o puede mejorar, optimizar los procesos del hospital, ¿no? Y otro punto que me quedé muy pegado cuando nos contabas esa historia es todo lo que ocurre en paralelo, que a veces uno como médico en la formación clínica no valora o no se entera o no le da el peso, ¿no? O sea, uno atiende al paciente, pero detrás de eso hay una cama. Una cama tiene un costo o tiene un tiempo de ocupación. Ese tiempo de ocupación va a desencadenar mayores costos, menores costos, mayor o menor eficiencia, etcétera, etcétera. Entonces hay todo un mundo que va por detrás o al costado de todo el ejercicio clínico per se, o sea, de la atención del paciente como tal. Absolutamente. Ujú, Yo recuerdo hace varios años atrás fui a un curso de interoperabilidad ujú, donde se habló, alguien dijo una frase que no me podía ujú, olvidar, han pasado 7 años, 8 años. Y bueno, el curso de interoperabilidad estaba hablando sobre la interoperabilidad adentro de una organización. Interoperabilidad es la capacidad de dos sistemas de intercambiar información entre sí y utilizarla para algo útil. ujú, Pero particularmente dentro de un hospital, por ejemplo, están los sistemas que son administrativos, como los sistemas de inventario, los sistemas de RP, los sistemas de gestión de personas, y están los sistemas clínicos, como la ficha clínica, laboratorio, un montón de otras cosas. Entonces, no solamente el hospital tiene que intercambiar datos con otros hospitales, sino que ujú, también estos software internos tienen que ujú. intercambiar datos internamente. Y, y en relación a la parte administrativa, esta persona dijo, también se puede hacer salud desde la gestión. Ujú, O sea, cuando ujú, ustedes ven al administrativo, a la secretaria que está ahí recibiendo a los pacientes de la urgencia, ellos también están haciendo salud. Sería imposible que el médico que está en pabellón ujú. pudiera operar al paciente si no existiera toda esta maquinaria que Claro. tiene el pabellón construido, que le tiene el oxígeno ahí, que le tiene los insumos, los medicamentos están vencidos, no están vigentes, no están vencidos. Todo ese trabajo Ujú, ocurre tras bambalinas, también hace salud. Y sin ujú. esas personas y sin esos procesos, no No existe. podríamos entregar la salud que entregamos. Ujú. Sí, de acuerdo. Y solamente para agregar en ese punto, creo que a veces cuando hablamos de AI en salud o tecnología e innovación en salud nos enfocamos casi exclusivamente en la atención. Modelos para diagnóstico, modelos para pronóstico, modelos para clasificar o ver si un paciente está bien, mal o tiene tal o cual enfermedad. Pero hay muchos más y casi no vemos innovación en AI o salud que se enfoque justamente a esos otros procesos, ¿no? A ser más eficientes los desechos, los residuos, optimizar las compras de insumos, de medicamentos, de instrumentos, etcétera. Es un área que sí existen cosas, startups, innovación, pero casi siempre la mayoría de la gente va a innovar en salud, uy, un modelo de un diagnóstico, un modelo pronóstico, un modelo de imágenes rayos X, de tomografía, de patología, lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, terminaste tu formación de medicina interna, te quedaste trabajando también un par de años, si no me equivoco, en el Hospital Militar de Santiago, y luego partiste para Estados Unidos, para este fellowship de innovación y biodiseño. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de dejar tu país, dejar el lugar, el hospital donde te habías formado, donde todavía tenías también ejercicio clínico, porque eras médico e internista en el hospital, para dar un salto a algo que creo, ya nos contarás,
tenía poco o nada del ejercicio clínico. Sí, absolutamente. Bueno, yo antes había dejado colgando una idea que es que en esta primera vuelta que fui a Estados Unidos, Ujú, alguien me había mencionado de biodiseño, el Centro ujú, de Innovación de Stanford en Salud. Y yo recuerdo que en esa oportunidad, cuando yo vi lo que hacía el centro, casi me caí de la silla. O sea, era un lugar que se dedicaba exclusivamente a encontrar problemas en salud que valieran la pena resolver e inventar tecnologías, nuevas tecnologías para resolver esos problemas. ujú, Y habían cosas como dispositivos médicos, marcapasos, digamos, sistemas de diagnóstico, productos implantables, ujú, catéteres, pero también se estaban empezando a abrir a cosas de salud digital o a cosas inclusive de biotecnología, ujú, medicamentos, ese tipo de cosas. Y yo dije, pero qué impresionante es esto, como no, jamás se me había ocurrido. Primero, uno vive, ujú, quizás es una cosa más de mi ambiente en el que yo me formé, pero me imagino que quizás tú compartirás la noción de que cuando uno estudia medicina, estudia lo que le enseñan, en el sentido de que te dicen, estos son los medicamentos que se ocupan para esta enfermedad. Y claro, uno estudió antes la fisiopatología de la enfermedad ujú, y la fisiología y todo eso, pero cuando uno pasa de la fisiopatología a estudiar las enfermedades y el tratamiento, la mayor conexión que uno hace es, este medicamento actúa en esta parte de la enfermedad. ujú, Y quizás cuando uno es alumno y es más chico, empieza a pensar, bueno, ¿y por qué no actuamos en esta otra parte de la cadena de la enfermedad? ujú, Y la respuesta es, ¿por qué no existen tratamientos para eso? ¿O por qué no se hace así? Y si uno, como el 99,9% de las personas, escucha y dice, bueno, bien. será. Continuamos. Ajá. O la primera vez que vas a un pabellón y ves cómo hacen una cirugía y te parece brutal, pero ¿cómo están haciendo eso de esa manera? Ujú, ¿Cómo no haber una mejor manera de hacerlo? Es que así se hace. Y aquí están los papers que demuestran que funciona. ujú, Y después tú te metes a estudiar una especialidad y te siguen martillando la misma idea y al final sales convertido en alguien que va a reproducir esa manera de hacerlo. Y está bien que sea así, no ujú, quiero dar una idea equivocada. En la medicina clínica que se ejerce en el día a día, uno ujú. no quiere que su médico sea innovador. Que esté experimentando, claro. Yo no quiero que mi doctor se ponga a innovar en mi tratamiento, yo quiero que me Ujú, dé lo que sabemos que funciona hoy día. ujú, Pero lo que produce esa formación es que nunca nos preguntamos, bueno, ¿y este medicamento o este procedimiento o este implantable o este dispositivo, de dónde viene? ujú, Quizás es algo obvio para aquellas personas que tienen formación en otras áreas, digamos, otras disciplinas, pero todas esas cosas fueron inventadas por alguien. claro. Ujú, Alguien dijo, ujú, un día voy a buscar una mejor manera de tratar la neumonía y encontró un nuevo antibiótico. Bueno, obviamente el antibiótico original fue una cosa más de oportunidad, ¿cierto? Pero en la medida se fue avanzando, ujú, mirar las bacterias y tratar de entender los mecanismos de resistencia, y dijeron, bueno, ¿hay alguna manera diferente de atacar esta bacteria? En fin. Entonces, esta noción de lo que hacía biodiseño, que era decir, encontremos problemas que no están resueltos, ujú, que son las cosas que uno escucha en el día a día, no, este paciente ya no tiene tratamiento. Cosas que se me vienen a la mente, por ejemplo, la fibrosis pulmonar. ujú, No hay tratamiento. El tratamiento solo busca enlentecer la progresión de la enfermedad. Eso está chillando de que ahí hay un problema no resuelto. ujú, Ahí hay que ir a mirar bien cuál es la fisiopatología y empezar a entender, y ahí hay una oportunidad. Y si tú vas a mirar digamos, las líneas de investigación de los laboratorios farmacéuticos, todos tienen productos en esa línea. ujú, Alzheimer, por ejemplo. Entonces, en cada una de las patologías hay problemas que no están resueltos y este centro se dedica específicamente a buscar oportunidades y más que a buscar oportunidades per se, la misión del centro es formar a los innovadores que van a estar capacitados para hacer eso. El problema es que cuando yo vi eso, yo era más joven, tenía muy poca formación y muy poca experiencia en el mundo real, y entonces yo miré, quizás cometí el error de mirar el listado de egresados de ese programa. Y ok. tenía una página con todos los fellows que habían salido. Y entonces ahí dije, bueno, ninguna posibilidad. Ujú, Porque eran todos, bueno, la mayoría eran todos americanos o de otros países. No me pareció ver muchas personas que fuesen latinoamericanas de partida. ujú, Y de segunda, aquellos que tenían nombres que parecían ser latinoamericanos, cuando uno les abría el perfil de LinkedIn, eran todos que habían estudiado undergrad en Estados Unidos, o ujú, tenían posgrado en MIT, Harvard. Yale. ujú, Entonces yo estaba como un médico general desde una universidad chilena y bueno, ninguna posibilidad. ujú, Todos los años entran 12 personas a este programa, muy competitivo. Entonces dije, ahí con 26 años viendo eso, dije, bueno.
voy a guardar esta idea, la voy a poner acá atrás, Ujú, tratar en los próximos años de hacer la mayor cantidad de cosas posible para ensanchar mi currículum y probaré suerte en el futuro. ujú, Entonces, si aceleramos la historia, ya estamos a fines, ya había terminado mi especialidad médica, estaba trabajando como médico internista. A consecuencia de esto que había pasado en el hospital militar, eventualmente se abrió una oportunidad en el hospital de trabajar en la dirección médica como asesor de informática en salud. Yo ujú, postulé ese trabajo y bueno, quedé. ujú, Entonces, empecé a trabajar en el hospital como asesor de informática y en paralelo me había metido en la universidad también porque siempre me gustó mucho el tema de la educación médica y tenía esta idea de que yo quería compartir estos conocimientos con los estudiantes de medicina para que si había otra persona, que probablemente no somos claro, muchos en ujú, generación, ujú, pero probablemente 1 o 2% de los estudiantes de medicina tienen el potencial o el interés, el potencial lo deben tener mucho, pero tienen al menos el interés de mirar más allá. Entonces había empezado a hacer, digamos, como lobby para que cambiásemos la malla y pudiésemos ampliar, ¿cierto? Para incluir disciplinas como la salud digital o como la innovación en la malla. Y dije, bueno, ya, ahora es la oportunidad, voy a postular a este programa. Y bueno, me resultó, ujú, fue bien increíble, la verdad, fue súper increíble. Postulé, el programa tiene 2 fases de entrevista, pero primero tienes como más formal, mandas tu currículum, mandas tus documentos, respondes algunas preguntas y pasas a una fase de entrevista. Entonces, a la primera postulan como 150 personas, a la segunda ujú, pasan como 24 o 30 a una entrevista. ujú, Y esas entrevistas son bien intimidantes, porque son 3 días de entrevista. ujú, Y un día es un día entero, en que ujú, cada 15 minutos te pasan de una sala a otra y te entrevistas con uno a uno con personas que tienen mucha experiencia, fundadores de empresas, personas que han creado grandes compañías de tecnología médica y te van como explorando desde varios ángulos, del punto de vista de cómo piensas y eso. Y, y bueno, finalmente fui aceptado al programa y ahí, como dices tú, claro, tuve que hacer un duelo personal de que eso significaba dejar de ejercer medicina clínica por un tiempo y con incertidumbre de no saber qué iba a pasar después del programa. Porque el programa dura un año solamente, dura 10 meses. Es muy intenso. Yo diría que es una experiencia que me cambió la vida de todas maneras. Probablemente los mejores años de mi vida han sido estos años que he estado acá en el sentido de desarrollo profesional, de la cantidad de aprendizaje, de la cantidad de salirse de la zona de confort, de crecimiento personal y crecimiento profesional. Realmente no tiene comparación con nada de lo que yo haya hecho antes. ujú, Pero siempre con la incertidumbre de qué viene después. Estoy en ese momento ahora, de hecho. Pero, pero lo que me he dado cuenta, mirando al futuro, es que es una incertidumbre positiva. ujú, Cualquier escenario futuro es un buen escenario. Digamos, siento, y volviendo atrás, creo que el haber hecho mi especialidad médica en el momento que lo hice fue un tremendo acierto. ujú, Y hoy día yo tengo eso como, es parte de mi identidad. Yo soy médico internista. Siempre voy a ser médico internista. Tengo la posibilidad de volver a mi país y volver a ejercer la especialidad, ujú, que de nuevo, en mi caso particular, a mí me encanta el paciente. Me pasa que la innovación tecnológica tiene un potencial de impacto mucho mayor, en el sentido de que una solución tecnológica que logre sobrepasar todas las barreras que tiene el desarrollo de un dispositivo o una solución de salud digital, tiene un impacto en la sociedad y un impacto en los pacientes que puede ser mucho mayor que el impacto individual que puede hacer uno como médico. ujú, Y ahí es donde está ese tema de la docencia y la innovación. Porque tú como médico puedes atender, voy a hacer una analogía, tú como médico puedes atender a 100 pacientes. ujú, Tú como docente de médicos, como por ejemplo yo hacía docencia en el internado y hacía clases a los alumnos de 4 año de medicina, si yo logro transmitirles algo de la forma de cómo ejercer la medicina a ellos, 100 personas hoy día, no sé, yo de haber ayudado, no sé, a tres generaciones alcancé a ver, son como, no sé, porque eran 3 generaciones en cuarto y en séptimo, así que serán 600 alumnos que ya, habré ujú, como impactado de alguna manera u otra. ujú, Hoy día hay 600 personas que cada uno de esos profesionales van a poder verse en pacientes. ujú, El impacto multiplicativo de tu trabajo en docencia es muy significativo. ujú. Como innovador, puedes impactar a millones de pacientes. Aún más, claro. Ujú, Y yo creo que lo fundamental del Centro de Innovación de Biodiseño,
que son todas personas tremendamente exitosas, nadie de ellos tiene la necesidad de estar enseñando. Todos ellos podrían estar disfrutando de los recursos que han generado con sus innovaciones y podrían no trabajar un día más para nunca más. Ujú, Probablemente durante generaciones podrían no trabajar un día más. Pero tienen esta mirada de que primero a ellos les enseñaron a innovar y ujú, segundo, así como te decía antes, yo como médico atiendo 100 y enseño a 100 personas y cada uno atiende 100, ellos como ujú, innovadores impactan a millones y enseñan a innovadores, cada uno de esos innovadores puede impactar a millones. ujú. Entonces, verdaderamente el poder multiplicativo de la innovación y la docencia es fundamental. Y yo creo que de cara al futuro es súper importante iniciativas como esta, la que tú haces, que permiten difundir estas ideas en aquellas personas que yo me imagino pueden estar quizás más temprano en su carrera, pueden tener estas inquietudes y pueden quizás no tener el mismo acceso o tener las mismas oportunidades de conversar con alguien que los guíe o que les dé una orientación sobre cómo seguir. Ujú. Y tú permites con este tipo de iniciativas que estas ideas lleguen a esas personas. Sí, no, gracias. Gracias por tu palabra. Sí, es justamente la idea, ¿no? De compartir. Yo podría conversar contigo y podría aprender igual, como hemos estado conversando hasta ahora, pero la idea es que más personas puedan beneficiarse de esa interacción, de tus ideas, de tus experiencias, de cómo has visto las cosas y quizás eso puede darle perspectiva o apertura a las personas que nos escuchan. Y justamente en esa línea quería preguntarte sobre tu aplicación al programa, porque nos contabas que era de la parte de las entrevistas, por ejemplo, era muy intenso, todo, varios días, todo el día, con varias personas, etcétera. ¿Qué consejo o qué aprendiste, qué viste en esa etapa? Porque podríamos pensar que como médicos no tenemos muchas experiencias de entrevistas. Normalmente en la medicina a veces somos muy amigos o somos muy familiares en el sentido de que estudié en este hospital o me formé en este hospital y me quedo a trabajar en este hospital, o se abrió una posibilidad en tal clínica, en tal hospital, porque un amigo, un colega me avisó, pero a diferencia de otras carreras, de otras formaciones donde sí tienen mucha más experiencia postulando trabajos, haciendo entrevistas, etcétera, quizás como médico no tenemos muchas de esas habilidades. Entonces no sé qué aprendiste o cómo afrontaste esa, o si sentiste lo que, mi opinión, sentiste o piensas que es acertada en ese momento y cómo afrontaste ese reto. Sí, claro. O sea, estaba bien nervioso. No era para menos, en el fondo era un sueño que yo tenía hace varios años y que se Ujú, estaba empezando a materializar, pero que todavía no estaba definido y me la estaba jugando en ese momento. ujú, Así que sin duda fue un momento de harta presión, pero voy a tomar algo completamente no relacionado. Yo toco guitarra eléctrica, tuve una banda muchos años y entonces es bien análogo la sensación de nerviosismo que uno tiene antes de subirse al escenario, por ejemplo, a tocar con la banda que lo que uno siente cuando está antes de un examen oral, por ujú, ejemplo, o antes de una entrevista como esta. Es como una sensación desde el punto de vista biológico es bien parecido. No sé, la guata apretada, ¿cierto? O el pecho apretado. Cada persona tiene su propia manera de sentirlo, ujú, ¿cierto? Pero lo que yo creo que ayuda mucho, que lo aprendí con la música, es que la gente que está yendo a verte tocar una presentación en vivo, quiere pasarlo bien y quiere que la música suene espectacular. ujú, Música la gente que está yendo a ver una presentación en vivo, una banda, ujú, no está yendo a que te vaya mal, no está yendo a que te equivoques, no está esperando que... Quiere pasarlo bien y quiere que tú lo hagas bien también. ujú, Y cuando tú te das cuenta que en realidad eso que uno lo enmarca como me están juzgando o o quieren que me vaya mal o me van a preguntar para complicarme, lo enmarcas como en realidad la persona que está al frente mío está buscando a alguien para traer a este programa ujú, y lo más probable es que quiera que me vaya bien, claro. quiere el éxito de Ujú, uno. Entonces uno dice, bueno, en realidad de partida voy a remarcar cualquier cosa que yo interprete como negativa, la voy a remarcar como algo positivo. Si me hace ujú, una pregunta difícil, no la está haciendo para que yo me equivoque, la está haciendo para evaluar si yo tengo la capacidad de poder responder una pregunta compleja, por ujú. ejemplo. Por ejemplo, yo hoy día vengo a la entrevista contigo con la expectativa de que tú quieres conocer mi historia, ¿no? Que me vas a hacer una pregunta, digamos, Claro. difícil. Y por lo mismo, cuando llegó la hora de la entrevista, traté de marcarlo así. Ahora, Ujú, yo creo que siempre ayuda, como tip en general para las entrevistas, es saber quién uno tiene al frente. ujú, En el fondo, hacer, como dicen los americanos, hacer la tarea. ujú, Averiguar cuál fue la formación de la persona, averiguar en qué ha trabajado, saber qué le interesa, qué cosas le gusta. Es parte también de ser como un buen humano. ujú.
Es decir, salir de uno mismo y tratar de ponerse en la perspectiva del otro y decir, bueno, el otro está ahí, de nuevo, estas son todas personas súper ocupadas, que están dando horas de su día para Ujú, venir a ayudar en esta entrevista, por lo tanto, tratar de ser lo más natural posible. ujú, Particularmente en esas entrevistas que, que en realidad quieren saber quién tú eres. Porque en el fondo, si como los procesos son en dos fases, para cuando ya estás pasando las entrevistas, realmente lo que la gente quiere saber es si es cómo eres tú como persona. ujú. ¿Vas a trabajar bien en un equipo? Y, y sí, fue algo nervioso, pero salió todo bien, afortunadamente. Claro. Y eso creo que eso es muy importante, ¿no? Saber quién tú eres y cómo lo transmites en una entrevista o a tus colegas o inclusive también a a quienes estás mentoreando o a quienes estás enseñando, ¿no? A veces, sobre todo en el rama médica o de ciencia, nos enfocamos en los hechos, ¿no? En los conceptos, en la ciencia, básicamente. Pero también somos personas y tenemos gustos, hobbies, preferencias, maneras de actuar, maneras de responder y, y tenemos experiencias de vida que también son importantes. No solamente nos limitamos a hacer un conjunto de hechos o de conocimientos técnicos teóricos, pero también tenemos otras experiencias y justamente en este tipo de entrevistas es donde a veces nos olvidamos o no sacamos esas cartas. Nos enfocamos en lo técnico, nos enfocamos en lo teórico, en los títulos, los cursos, las rotaciones que hayamos hecho, pero no necesariamente nuestras historias de vida personal que le demuestran a la otra persona cómo vas a ser capaz de trabajar en grupo, cómo vas a ser capaz de afrontar un problema o de desmenuzar un problema en pequeñas partes para ir atacando cada una y al final resolver el gran problema que tenías frente, ¿no? Entonces, también valorar, creo, esa parte de personal o de experiencias de vida que uno tiene, sin importar la edad. Puedes tener 20, 25, 30, 35 y vas a tener experiencias. Obviamente, mientras más años tienes, más experiencias tienes. Pero igual una persona joven tiene experiencias que le van a sumar. Y antes de acabar, quisiera que nos ayudes a darle mayor fortaleza al concepto de biodiseño e innovación. Creo que justamente en esta línea de que como médicos o como científicos somos de ciencias duras, ¿no? Los ensayos clínicos son muy rigurosos, hay una metodología muy fuerte. Podemos entender, quizás erróneamente, que la innovación o el diseño es una cosa muy artística, muy abstracta, que no tiene mucho ciencia o estructura detrás, que no es el caso. Y que quizás también podemos pensar que la innovación es suerte. Uy, se me ocurrió tal cosa. Y en esas ideas quizás equivocadas podemos ver un poco menos este tipo de trabajos o esta área, porque quizás no conocemos que hay detrás un trabajo muy científico, un trabajo muy riguroso y metodológico. Si nos puedes dar algunas ideas sobre eso para darle mayor fortaleza. Totalmente, absolutamente. Creo Ujú, que diste en el clavo. O sea, es innegable que parte de la innovación de en la historia ha ujú, sido, así como dices tú, bueno, la musa, la inspiración ujú, cayó sobre mí mientras me estaba echando en la mañana y se me ocurrió, se me prendió la ampolleta y dije, oh, esto es lo que hay que hacer. Pero la premisa central de biodiseño, y quizás es interesante remontarse a la historia del centro específicamente, eran dos médicos ujú, a fines de los años 90 que habían tenido la oportunidad de trabajar exitosamente en la innovación de dispositivos médicos. Uno de ellos en torno a su práctica clínica, a la ujú, cardiología, Paul Yock y Josh McCauer, y que se dieron cuenta de que había un proceso reproducible, sistemático, que ujú, podía llevar a eso. Particularmente porque, bueno, en el mundo de los dispositivos médicos hay ciertas cosas que todos tienen que hacer, que tienen que ver con el paso por la FDA, ujú, que te dé una autorización o una aprobación, tiene que ver con el paso por el componente de propiedad intelectual, por ejemplo, y ciertos errores que se cometen frecuentemente, como hablar en público de una idea o presentar un paper de una idea de innovación ujú, antes de haber patentado. ok, El tema del componente de reembolso, de que cómo es posible, de cómo se hace para que te reembolsen la tecnología, para que, digamos, las aseguradoras quieran pagar por la tecnología que tú estás ujú, haciendo, porque al final del día, la creación de un dispositivo médico requiere tener personas trabajando para eso. Requieres
diseñadores, ingenieros, requieres personas en la parte de la consolidación de la empresa, la parte de finanzas, toda esa gente hay que pagarle, se Ujú, requieren recursos y todo ese dinero en general viene de capital de riesgo, venture capital. Y, y venture capital, la gente que tiene el capital puede decidir invertirlo en otra área. ujú, Entonces, para que se convenzan de invertirlo en una empresa de tecnología médica, tiene que haber alguna expectativa que sea razonable de retorno, que pueda ser al menos similar o justificable con otras oportunidades de inversión que existen. ujú, Entonces, basado en su experiencia de éxito y en las otras experiencias que habían visto de no éxito, decidieron formalizar este programa, este proceso de innovación, que tiene algunas ideas que particularmente Josh McCauer había visto de muchas empresas que habían sido adquiridas por Pfizer en particular. ujú, Pfizer en esa época tenía un área de dispositivos médicos y entonces Josh descubrió muchas de estas ideas a fines de los 90 cuando le pidieron evaluar por qué las compañías de dispositivos médicos que eran adquiridas por Pfizer, una vez siendo adquiridas, dejaban de innovar. ujú, Era bien interesante, eran compañías de gente joven, innovadora, que habían creado dispositivos médicos y que una vez que se adquirían a una compañía estratégica grande, esa innovación como que se diluía. ujú, Claro, ya estaba el dispositivo, pero seguir innovando era difícil. Y una de las grandes cosas que descubrió y que en fondo metió a este proceso, estamos hablando hace 20 años, hoy día estas ideas son un poco más, están más disponibles, ujú, y esto ocurrió más o menos al mismo tiempo que se iniciaba la metodología de Design Thinking, también en el mismo campus de Stanford, ujú, la escuela de diseño, tiene que ver con que, dada la dificultad de desarrollar una tecnología sanitaria, es muy importante que el foco esté puesto desde el principio en resolver un problema, una necesidad insatisfecha, que suena obvio, pero existe toda una gran área de desarrollo tecnológico que es lo que nosotros llamamos como el empuje tecnológico, que es decir, en el laboratorio de la esquina donde un PhD descubrió algo nuevo, descubrió una nueva fórmula química, descubrió una nueva manera de hacer algo, podríamos decir, descubrió un nuevo modelo de Machine Learning o AI, entonces tengo este martillo ahora que acabo de inventar, voy a ir a buscar dónde martillar en ujú, medicina. Eso tiene algunos problemas porque la salud es muy compleja, en el sentido de que hay demasiadas partes involucradas. Tiene que funcionar para el paciente, tiene que funcionar para el médico tiene que querer prescribirlo. Pueden haber conflictos de interés ahí, que pueden ser no tan evidentes. Quizás tu tecnología reemplaza a otra tecnología y esa otra tecnología o ese otro proceso era un proceso que a los médicos les pagaba bien. Entonces puede que los médicos no se vean incentivados a, digamos, indicar tu solución porque les ujú, afecta directamente a ellos. Los hospitales tienen que querer disponibilizar tu tecnología. Los seguros tienen que querer, digamos, reembolsar tu tecnología, porque si no es muy difícil que un paciente vaya a poder pagar de bolsillo el valor de las tecnologías médicas. La FDA tiene que estar convencido de que tu dispositivo o proceso es seguro y efectivo. Y así, las sociedades médicas, la prensa, o sea, la cantidad de partes involucradas, a diferencia de tecnologías de consumidor. ujú, Que sale el nuevo iPhone, claro, tiene que cumplir todo lo que la FCC le pide que cumpla, pero tiene que convencerte a ti de que es bueno y tú tienes que ujú, querer pagar y tú lo pagas y tú lo compras y eres la única persona a la que tiene que convencer Apple cuando te ujú. vende un iPhone. Claro. Eso es lo que significa desarrollar una tecnología. Entonces, si tú no haces todo ese análisis al principio y tienes una tecnología que tú inventas y empiezas a desarrollar y después tratas de venderla y no Ujú, pensar en toda esta red complicada de partes involucradas, te encuentras con un tremendo problema. ujú, Entonces, biodiseño nace de la premisa de que primero, la innovación es un proceso que se puede enseñar, se puede aprender y se puede practicar y perfeccionar. ujú, Segundo, que la idea central es partir de una buena necesidad insatisfecha. ujú, Y la única manera o la mejor manera de encontrar necesidades insatisfechas es a través de la observación. Porque si tú vas a buscar en internet, o te ujú, pones a bajar GPT, o te pones a buscar papers sobre necesidades insatisfechas, lo más probable es que vas a encontrar ideas que todo el mundo ya tiene. ujú, Pero si tú vas al hospital y te pones a observar, vas a ver cosas que quizás mucha gente ve, pero está tan ocupada trabajando en el día a día que ya se convirtieron en una segunda naturaleza, lo tienen asumido como algo normal o no tienen tiempo para resolverlo. Entonces, observación. Y lo tercero, que no recuerdo quién dijo esto, me parece que puede haber sido Edison, pero no me cites con ujú, esto, que la única manera de tener una buena idea es tener muchas ideas. ujú. Alguna Entonces, peor. entonces la forma es observar mucho, Ujú, encontrar muchos problemas y luego de haber encontrado muchos problemas, tratar de analizarlos todos de forma progresiva
para encontrar uno o dos de esa multitud de problemas que realmente tienen un gran potencial y que tú dices, si alguien logra resolver este problema, los médicos van a quererlo, los pacientes lo van a querer, el Ujú, mercado lo va a querer, y por lo tanto tú ahí sabes que encontraste un problema que realmente es valioso y luego empiezas el proceso de invención. ujú, Eso es biodiseño, es cómo encontrar una necesidad insatisfecha lo suficientemente valiosa que tú digas, si es que yo logro resolverla, esto va a funcionar. ujú. Ahí viene el proceso de invención y eso podemos hablar otro día de detalles sobre cómo es el proceso de brainstorming y cómo se Ujú. genera la solución y todo lo que viene después. Pero está muy interesante, ¿no? También lo que comentabas de observar. Y creo que, corrígeme si me equivoco, pero también le agregaría preguntar, conversar, porque tiene la capacidad de una persona de observar también tiene ciertas limitaciones. Pero si puedes preguntarle, digamos, tú puedes observar dentro del marco de la medicina interna, pero pueden ocurrir o haber problemas en las especialidades quirúrgicas, o en dermatología, o en especialidad ABC. Entonces, interactuar, conversar, Absolutamente. Y de hecho, una de las grandes fortalezas de Ujú, biodiseño como programa, el fellowship ujú, específicamente, es que armamos equipos de 4 personas donde hay backgrounds completamente diferentes. Entonces hay un médico, hay un ingeniero, hay una persona de negocio. ujú, En mi caso, en mi equipo había un ingeniero eléctrico de computación, un ingeniero mecánico, una cirujana y yo. ujú, Y sin ir más lejos, una cosa que nosotros vimos fue una cirugía de resección de un tumor hepático. ujú, Estaban en la resección y con el fondo del punto que tú decías, estaban haciendo una ablación de la lesión, estaban quemando la lesión. Entonces quemaban un poco y miraban con la ecografía y decían, un poquito más, quemaban un poco más. Un poquito más abajo ya. ¿Ya? Y yo estaba con una compañera y ella, la ingeniero eléctrico en computación, y terminó la cirugía y ella estaba horrorizada. Dice, pero ¿cómo es posible? Y yo, ¿qué cosa? ¿No te das cuenta que estaban como quemando así, mirando con la ecografía de cuánto más quemaban? Y yo como, obvio, o sea, ¿cómo más lo iban a hacer? Dice, pero es que eso es la cosa menos, digamos, como menos reproducible, porque ella ujú, es ingeniero, ella está ujú. acostumbrada a que, Ah, que la proceso pieza sí. tiene que medir, Ujú, tiene que estar bien a un rango de error de 0,2 ujú, centímetros. Entonces, que ellos diseñan dispositivos con ese ujú. grado de precisión y que en la práctica clínica están quemando hasta por ahí nomás, no un poquito más, un poquito menos, para ellos fue como así, Ujú, esto no puede ser. Entonces, lo que tú dices es completamente cierto. Tener personas con distintas formaciones ujú. permite ver cosas que uno no ve porque ya está acostumbrado. De acuerdo, qué buena historia. Ignacio, llegamos al final. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos has llevado por una historia de medicina, medicina interna, innovación, ciencia de datos, informática médica, con muchas experiencias, con muchas historias que creo que van a resonar con muchas personas que se están formando en medicina o que han estudiado medicina y que también tienen algunos intereses semejantes. Finalmente, si tienes algún consejo final, alguna palabra final antes de despedirnos. Bueno, nuevamente agradecerte por este espacio y por el fondo la posibilidad de difundir estas ideas, pero a los que estén viendo y que tengan alguna inquietud, tírense a la piscina, hagan lo que quieran hacer. Eh, Creo que verdaderamente, si yo miro hacia atrás, así fue como uno empieza de muy poco, no esperen que van a cambiar el mundo, que van a dominar el mundo en 2 días, Ujú, pero cada cosa que ustedes hagan, que los saque de su zona de confort y que los lleve a algo que los motive, eventualmente van a encontrar su camino. ujú. Y lo que dijiste tú es que no tengan miedo a contactar a personas que sienten que los pueden aportar. La mayoría de la gente quiere hablar y quiere contar su experiencia, así Ujú. que les va a ir bien. Ok. Éxito. Gracias, Ignacio. Nos vemos en la próxima. Un abrazo, cuídate. Chao. Vale, Rodrigo. Chao, chao.